Ahora vos a recibimos con alegría, tuvimos es cariño de vosotros. Tantos ajá, dos ajá es mucho de no vervos y no de no tenernos aquí, de encontrarnos, de partillar este lugar donde nos topamos con nuestra lengua y nuestros javeres de todo modo de cosas. Antes que nada, tengo de recibiros con vuestro saludo, ya es tradicional aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que vinís de cada banda del mundo a estar aquí en nuestros encuentros de Aljad. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos en nuestro encuentro número 173. La semana en Vinien vamos a tener un encuentro también como cada semana con Javeres nuevos. Este será sobre estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti y estarán en representación del instituto el profesor Shmuel Rafael y la doctora Susi Cruz para contarnos qué están ellos haciendo sobre este sujeto que nos conmueve siempre tanto. Y vos contaré que cada semana tenemos los filmes nuevos que se hacen los días de Al-Had y también otras actividades en nuestro canal de youtube.com/sefarad y también podés topar programas para mirar sobre sujetos sefaradíes en nuestra página sefarad.com/tv. En los dos lugares vas a topar para mirar este programa cuándo va a escapar y también programas que ya pasaron. Siempre muy interesante. Si vos querés dar una ayuda, un dono, una colaboración, podés entrar en sefarad.com/encontros y vaya a topar el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. Ama, no todo en esta vida son paras. También nos da mucha ayuda si cuando metes en YouTube para mirar los filmicos, les pones me place, me gusta, like, que es este dedico para arriba si haces comentarios y si lo partajas con otras personas. Y también si vos suscribís, se enregistrás en el canal para recibir javeres de cada vez que metemos filmicos nuevos que son muy buenos. Mismo, además de los encuentros de Ajad, hay otras cosas en este canal. Y hoy vamos a presentar sobre un libro que no es nuevo, ya nos van a contar nuestra balabaya Alicia Cisoraz y su musafira Yael Azaguri sobre el libro más alto, no sé si lo tenés meldado, ama hoy vamos a conocer sobre esta novela tan interesante y para esto damos la venida en bonora a la querida Alicia. Bueno, buenos días, buenas tardes, Liliana y Marcelo, y venido bueno y bienvenido a todos. No lo puedo creer que este encuentro ya es el tercero desde que empezó ese horror en octubre, el 7 de octubre. Y aquí estamos todavía. Bueno, con el deseo que llegue la paz a Israel, seguiremos a hacer lo que hacemos. O como dijo Liliana, hoy vamos a tener una musafira endiamantada, Ferasmalia El Azaguri. Ella nos va a hablar de la novela Mazal Tov por Blanche Bendahan y sobre su traducción al inglés. El nombre Mazal Tov me encanta, es un nombre muy característico en cada de todos nosotros los sefardíes. Ahora, la doctora Yael Azaguri es esaísta, profesora y buscadora. Creció en Tánger, donde estudió en el Lycée Regnault. Tras sus estudios de literatura en Cannes y en la Sorbonne Nouvelle en París, y recibir un diploma de ciencias políticas, se rajleó a los Estados Unidos, donde hizo su PhD sobre Marcel Proust en Columbia University en Nueva York.
Yael dio clases de literatura francesa y de humanidades en Columbia University, Bernard Cohen, y en perdón, Bernard College y en SUNY Purchase. Sus escritos sobre literatura y arte han sido publicados en publicaciones universitarias y en varias gacetas como Lilith, The Jerusalem Post, The Washington Post y el New York Times. Mazal Tov, por Blanche Bendahan, traducido y editado con su colaboradora Frances Molineux, es su primer libro. Venido bueno, Yael. ¿Cómo estás, Perasmal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola Alicia y gracias por invitarme, a Alicia, a Liliana, a Marcelo. Y bueno, sí, voy a hablaros de esta novela que acabamos de traducir al inglés, Mazal Tov. Y es una novela muy interesante. Se publicó por primera vez en 1930 en París y, recibió el año siguiente un premio de la Académie Française. Eh, Se distribuyó a muchos ejemplares, tuvo una gran difusión. La primera edición salió se publicaron más de 10.000 ejemplares y tuvo mucho suceso, mucho eco, la gente tuvo fue muy bien recibida por la crítica y también por el público general. Os quiero leer porque me parece que es bastante interesante y después os contaré un poquitito lo que escribe eh, un crítico literario de la época que se llamaba Abraham el-Malech. Y Abraham el-Malech, sus fechas son 1885 hasta 1967, era un crítico literario sefardita, nacido en Jerusalén, pero que escribía en ladino, y por eso, y como me parece interesante tener el punto de vista de un ladinero, sobre una novela donde hay tanta jaquetía, como vamos a ver, os voy a leer. Pero me parece que es como un puente entre las dos y lo que es el tópico de el sujeto de este encuentro de Al-Had. Entonces, uso una lupa porque son microfilms. Como es tan difícil de encontrar, os doy una pequeña lectura. Está en este artículo de Abraham el-Malech, que de fecha del 24 de agosto de 1960. Y eso es lo que dice. ¿Quién es esta dama que en poco tiempo tuvo un tan eclatante suceso en una obra literaria donde el tiraje alcanzó a decenas de miles de ejemplares y premios literarios los más codiciados le fueron decernados por escritores célebres en la literatura francesa? Y luego, en otro artículo, es una serie sobre Blanche Bendahan. Dice, se puede decir que Mazal Tov devino un clásico del sefaradismo, sobre todo desde una resonante conferencia de su autora Blanche Bendahan en Francia, en la emisión Los Sefardim y el romanciero judeo-castellano. Bueno, entonces, ¿quién era esta Blanche Bendahan? Primero, sus fechas. Ella nace en 1893, aunque si veis por el internet vais a encontrar fechas de nacimiento diferentes. Hay otra versión que la pone como nacida en 1903. Bueno, no es el caso. Ella nació en 1893 en Orán. Y eh,
su madre, quién era, de dónde venía y quién era. Su madre era una española que se llamaba María Fernández. María Fernández, que era de Málaga. Y si sabemos un poquitito de Orán, Orán era un centro en el Mediterráneo donde había muchas poblaciones muy diversas. Habían españoles, habían judíos de Livorno y habían franceses y habían, por supuesto, también desde la guerra hispano-marroquí del 1859 al 62, muchos tetuanís. Bueno, los españoles, ella nace de esta María Fernández que muere desafortunadamente al dar a luz a Blanche. No se conoce al padre, ella nació, digamos, fuera del matrimonio de la madre, que tenía 19 años nada más. Pero pocos meses después está adoptada por un tal Hayo Benoliel. Y Hayo Alfred Benoliel, como se le encuentra en los archivos de coloniales franceses online, Alfred Hayo Benoliel era de una familia, venía de Tetuán. Era entonces parte de esa diáspora que había empezado a salir de Marruecos para marcharse a sitios donde tenían más protecciones, estaban menos vulnerables. Y entonces ella nace en el 93, está adoptada por este Hayo Benoliel y enseguida este Hayo Benoliel se marcha a Francia, donde Blanche, su hija Blanche, pasa sus primeros 14 años. Y de allí, bueno, después de 14 años, regresan a Orán. El padre está casado en ese momento con una tal Marie Ginou, que en realidad se vuelve como la tutora de Blanche, es como una presencia muy, muy fuerte en su vida. No es judía, pero de manera interesante, Blanche Bendahan le dedica su novela y le dice, bueno, lo voy a leer en la edición española porque, perdón, voy a encontrarlo aquí, está en... A Madame Marie Ginou, I dedicate this Jewish novel. Entonces, bueno, esto es para daros una idea, digamos, del cuadro donde existe la novela. Luego, ella tiene muy buena relación con Marie Ginou y luego sus padres se divorcian y Blanche se casa a su vez a los 26 años con un tal Yahya Bendahan, Yahya Gaston, otra vez de nuevo tiene un nombre afrancesado, y él es 15 años mayor que ella. Pero, por supuesto, vemos como la influencia de Tetuán y de los judíos tetuaníes es muy importante para Blanche Bendahan. Lo más interesante es que ella funciona sobre un doble nivel. Por un lado, escribe poesías que fueron premiadas también por la crítica francesa, y por otro lado, se interesa al legado sefaradí. Escribe sobre los romances, da conferencias por todo el Mediterráneo sobre los romances, la cultura judía, la amistad judía francesa y también con el Islam. Y al mismo tiempo funciona ella desde un punto de vista muy francés. Sus poèmes en short, también tengo la edición, son unos poemas
que fueron premiados por la Académie de l'Humour en 1949. Los escribe en el 48, pero está premiada en el 49 y son muy originales. Bueno, Qué vida tan interesante, ¿eh? sí, Qué vida tan interesante. Te quise comentar solamente primeramente, sí, sobre Abraham Ben El Maleh. Abraham Tengo el Mal. Sí. El Maleh, que escribió y nacido en Jerusalén. Tengo un libro de intelectuales sefardíes del tiempo antes de la independencia de Israel, y ese Abraham El Maleh tiene algunos artículos. Ahora estoy haciendo la conexión. Sí, Y perdón. sobre la diáspora tetuaní en Orán, sabrás que por eso en Orán el judeo español se llamaba tetuaní. Y eso lo sabíamos, pero no teníamos ninguna confirmación de eso. Y me llegó un email de un judío nacido en Orán, y me dice que él escuchaba mis consejos en el YouTube y le pareció tan parecido a la lengua que ellos hablaban en su casa en Orán, pero ellos lo llamaban tetuaní y él nunca supo que tetuaní es jaquetía. Mm. Bueno, es Muy de... interesante. Sí, conservaron, era una diáspora que conservó mucho, preservó el jaquetía, desde luego. Voy a leer unos pasajes porque lo veréis. Entonces, bueno, ¿de qué trata esta novela? Es una novela muy bonita y como digo, como dije, Abraham el Malech la llama un clásico del sefaradismo. La novela narra la historia de esta joven de 16 años, que es llamada Mazal Tov. Y por supuesto, como dijiste, Alicia, muy bien, Mazal Tov es buena suerte, pero también es tener un buen mazal. Y un buen mazal en jaquetía quiere decir también un buen marido, un buen matrimonio. No es solamente el mazal de la suerte, digamos. Entonces, esta Mazal Tov es de una belleza extraordinaria. Hay descripciones sin fines sobre su pelo negro, su piel blanquísima, sus ojos enormes, y, eh, pero vive en esta judería de Tetuán, judería, que es un poquitito estrecha de mentalidades, no tiene grandes horizontes de la manera en que está descrita por Ben Dahan. Y ella captiva la atención de, a los 16 años ya está, digamos, en el mercado para casarse, y ella capta la atención de un tal, otro judío tetuaní que se llama José Jalfón. Este José Jalfón, ¿de dónde salió? Bueno, nacido en Tetuán, pero se fue a Argentina a buscar fortuna. Y esto es una característica muy grande de los judíos de Tetuán y Tánger y de todo el norte de Marruecos a final del siglo XIX, principios XX. En realidad empieza en principios del siglo XIX. Y la característica todavía más interesante es que se marchaban estos jóvenes en busca de oportunidades, porque en Marruecos era todo muy pobre, y regresaban a coger mujer, a coger mujer, como a encontrar una aljazba, una mujer jovencita, y se caracterizaban por matrimonios de grandes diferencias de edad, 25, 30 años, y entonces regresaban estos hombres. A veces se llevaban a las mujeres, otras a Argentina o América del Sur, y otras veces no. O en el caso de la pobre Mazal Tov, la abandonó. La Mazal Tov se queda en Tetuán, José Jalfón se rajlea a Buenos Aires, y a donde lleva la buena vida, y Mazal Tov se queda, pero Mazal Tov está enamorada
de un sajén, un joven que se llama Jean. Y Jean es mitad francés y mitad judío, pero no quiere escoger su religión, es un libre pensador. Y él está muy enamorado de Mazal Tov y toda la historia es sobre Mazal Tov se va a escapar con este Jean o no. Bueno, no os voy a decir el final porque quiero manteneros en suspense, pero este es el drama trágico de la novela. Y está todo descrito de manera, como dice este Abraham Elmalech, muy realista. Elise, sé que tienes un comentario sobre los jóvenes que se marchaban, entonces paro de hablar un minutito. Sabes, bueno, el problema o el característico de casi niñas casadas con mayores era muy la realidad en ese tiempo. Y mismo lo escriben, Manuel Ortega escribe que se casaban casi niñas con hombres doble de edad y aumenta casi sharfos, casi viejos ya, las mujeres niñas y los hombres mayores. Sí, eso fue la realidad y me parece que también la cuestión que muchas se casaban con hombres que no querían, quizás querían a otro y se casaban con otro, eso es un problema, ¿no? No sé si eso puede pasar hoy. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, no sé, es eso. Los hombres mayores con mujeres más jóvenes siempre existió, pero ahora el reverse también ocurre. El reverso ¿Cuáles ocurre, buenas sí. noticias? Mujeres mayores con hombres Ya, más jóvenes. sí. Bueno, eso estamos contentos. Pero casarse con uno Contentas que no nosotras. quiere, casarse con uno que no se quiere y que se quiere a otro. Mira, estas semanas estuve mala y el colmo de los colmos, también con la computadora quebrada. Así no pude leer, no pude hacer nada, solo así fijarse un poquito en YouTube, que lo puedo fijar en la televisión. Y aquí topé una musicóloga española endiamantada que se llama Paula Hermosín, y ella toca la guitarra y canta. Y cantó una sevillana sobre este sujeto que una ama a uno, pero por causa de familia, etcétera, la forzaron a casarse con otro. Se llama Francisco Alegre, no sé si conocéis pero y pensé de este cuento de Mazal Tov. Uh-huh. Sí, y no, también lo que te iba a decir es que la Alianza Israelita Universal combatió mucho esos matrimonios tan desproporcionados. Fue una de sus misiones, digamos, de educar a las niñas. Y esta Mazal Tov está educada en la Alianza, justamente. Y la Alianza obtiene un rol muy grande bueno, bastante grande en el texto. Os voy a leer porque, por supuesto, está en Jaquetía y este es el propósito de este encuentro. La primera, digamos, una de las primeras descripciones. Temprano en la vida le han enseñado a respetar todo lo tocante a religión. Tampoco, hablando de Mazal Tov, tampoco se olvida de gritar cuando uno de sus hermanos deja caer un libro de oraciones, según la costumbre, dice, la cabeza, lo que viene a significar que tu cabeza caiga antes que un libro sagrado. Entonces está repleto de estas, digamos, refranes y expresiones jaquetiescas y supersticiones, por supuesto, porque esto es una superstición. Pero jamás se ha detenido a pensar el sentido cruel de estas palabras. La linda niña, Mazal Tov, es inteligente. Cuando se le envía a comprar blanco, otra superstición, ella va al vendedor de carbón, pues sabe muy bien
que al llamar por su nombre a esa cosa de color del luto, se arriesga a traer sobre la familia la atención del huerco. O al huerco como una, digamos, Sí. otro mito del... Ancina llamamos el carbón, blanco, el blanco, así se refiere al carbón. Sí, y el huerco es el ángel de la muerte, porque entonces sí. no te quiere uno atraer al ángel de la muerte, por eso se dice el blanco. Bueno, la linda Nina tiene buen corazón. Salto un poquitito. Todos los días de regreso de la escuela, después de haber estudiado sus lecciones, después de haber bañado y peinado a su hermanita, porque muchas veces ellas se ocupaban, las hermanas mayores se ocupaban de las más chiquititas, porque Claro. eran en este caso, la madre de Mazal Tov tenía 9 hijos y se muere ella también, dando a luz al 10º, sí. Entonces, también un problema. Entonces, después de haber bañado y peinado a su hermanita, encuentra todavía tiempo para hacer los recados de su abuela inválida. Y la anciana, a quien tanta gentileza enternece, le bendice a la manera tetuaní. Y la cito: Mazal Tov, mi luz, tu nombre quiere decir buena suerte, mejorados 100 años de vida dichosa, que te cases, que tengas hijos varones, que celebres en tu casa circunciones y te felimes. Mazal Tov, cara de alegría, diamante claro, tu nombre y tu belleza te traerán felicidad. Esto es Qué la... bonito. Sí, esas verajot largas como el gola. Siempre Exactamente. así. Sí. Bueno, entonces, como explico, está el libro tiene un propósito, digamos, etnográfico, aunque no es el único, como me gustaría decirlo. Y el etnográfico es de preservar todas estas expresiones, refranes, tradiciones, dialectos, lenguajes, y hay palabras como las barualás, porque cuando Mazal Tov se casa, es todo un evento y hay barwalas. ¿Qué son las barwalas? Alicia, ¿quieres tú explicar lo que son? ¿Quieres que yo lo...? Espera, yo no sé hacerlo, pero son esos gritos característicos también a los árabes que hacemos cuando hay fiestas y alegrías, así. El yu, famoso. Pero dime, ¿cómo? I mean, a traducir un libro es bastante duro y tú también lo editaste. ¿Qué hiciste con todo esto? Bueno, fue, digamos, complicado. Por ejemplo, hay pequeñas decisiones de traducción que hay que tomar constantemente. Se dejan estas palabras, no queremos frenar al lector. Con traducciones constantes, ¿no? Entonces, había cosas que dejamos en su contexto para que la gente lo entendieran como quisiera. Otras cosas traducimos. Eran pequeñas decisiones que impactan mucho la lectura. Y sobre todo porque el libro no solamente es un documento etnográfico, también la Blanche Bendahan tiene un propósito literario y también quiere, aparte de informar, eh, quiere también escribir bien, hacerlo finamente. Y ella está en un movimiento, eso es lo que tratamos de probar. Yo tengo un ensayo al final del libro sobre, digamos, el contexto literario. Es un contexto modernista. El modernismo en literatura se desarrolla por los años 20, digamos, y es make it new, hacer algo nuevo en literatura. Y lo fascinante de esta Blanche Bendahan es que lo consigue a través de un análisis, digamos, de su propia comunidad o de la comunidad, digamos, de sus padres, porque en realidad no es su propia comunidad. Ella combina elementos etnográficos de descripción de una comunidad
que como hablamos con Liliana justo antes de empezar, uno pensaría que a lo mejor se van a quedar nada más, que va a interesar nada más a lectores de esta comunidad, pero ella quiso abrirlo, entonces por eso combina estos elementos con aspectos literarios nuevos. Por ejemplo, el narrador o la narradora hay una voz narrativa que es muy difícil de encapsular, de capturar. Esto es una característica del modernismo. Ya el narrador cambia, no es un centro único, sino que siempre está, es fluido, esa es la palabra, es un narrador fluido, una narradora fluida. Ella también combina referencias a, por ejemplo, tradiciones o leyendas o historias verdaderas de la comunidad judía marroquí con sus lecturas muy afrancesadas, digamos. Por ejemplo, estas referencias a la historia de Sol Hachuel, Solika Hachuel, que es esta mujer, otra mujer también muy joven, judía de la comunidad de Tánger, que en 1848 fue ejecutada porque habían dicho, había el rumor que se había convertido al Islam y ella dijo que nunca se convirtió al Islam. Entonces el sultán le propuso, digamos, de admitir o de profesar su fe hacia el Islam y ella no quiso y entonces fue ejecutada por eso. Entonces hay referencias a esos, digamos, ese contexto que es tan marroquí y al mismo tiempo lo combina con referencias a Lamartine, a Balzac y a Baudelaire. Entonces forma Eso una parece, mezcla. sí, por ser una mujer de dos mundos, diremos, ¿sí? Exacto. Judío y francés, por eso parece que la dio la oportunidad de verlo de arriba y no con distancia a los dos. Es interesante. Bueno, Yo, perdón, Liz, sigue. sigue. No, bueno, os voy a leer un pasaje porque ella en realidad, sí, eso es lo que iba a añadir, que ella lo que está tratando de hacer, esta Blanche Bendahan, es mucho lo que nosotros estamos tratando de hacer en este encuentro de Al-Had, es revivir la cultura sefardita, ladinesca, jaquetiesca. Ella está haciendo lo mismo y eso es una época en principios del siglo XX donde hay ese esfuerzo etnográfico, eh, etnológico o arqueológico, bueno, etnográfico, digamos, y también no solo de los judíos de Tánger, Tetuán, pero también por los españoles que se interesan a esa cultura tan, digamos, que tan rica. Por ejemplo, sobre los romances. Y en la novela hay todo ella cita al romance Escuchís, señor soldado, que no sé si le conocéis, pero es muy Sí. bonito romance. Os lo voy a leer como está traducido, bueno, reportado por Jacobo Israel Garzón en su edición español. Escuchís, señor soldado, si de la guerra venís, sí, señora, de las guerras del inglés. Si habéis visto a mi marido por fortuna alguna vez, no conozco a su marido ni tampoco sé quién es. Mi ¿Me marido es puedes cantar? blanco. Esto es, esto es, ¿Lo puedes cantar? no la puedo cantar, no, pero no la conozco el tune. Creo que Ah, es, bueno, espera, es un tune muy bonito. sí, sí, mira, termino un minutito. Mi marido es blanco y rubio, alto como un ciprés, lleva las medias de seda, zapatitos de, perdón, tengo que poner mis gafas, zapatitos de babé, se pone chubón de lana, que no se lo pone el rey, cabalga en caballo blanco, que se lo ha dado el inglés,
y en la punta de la espada lleva las armas del rey. Este hombre que usted dice muerto es ya más de un mes, y en su testamento dijo que me case con usted. Callís, callís, caballero, no habléis tan sin cortés. 7 años le he esperado y otros 7 esperaré. Y lo interesante es que de incorporar los romances es que sirven como lo que se llama en literatura mise en abîme. ¿Qué es mise en abîme? Quiere decir que se incorpora un elemento extraño en la novela para, digamos, señalar uno de los temas de la novela. Entonces, uno de los temas de la novela es la espera interminable de Mazaltov por el mal logrado de José Jalfón, y también por su querido Jean, que viene a buscarla, pero no sabemos, ella no se quiere marchar porque ella es fiel a su cultura tetuaní. De lo que dices de su vida y eso, parece como si fuera que ella tenía el sentimiento conectado más a nuestra cultura, a la cultura judeo-española. Bueno, me parece que ese, sí. ¿no? Bueno, es muy interesante, y yo creo que eso es lo que se llama una identidad diaspórica. ¿Qué es una identidad diaspórica? Es que siempre está entre, y creo que es algo muy característico de los sefardíes, que siempre está entre varias culturas. Por ejemplo, si se lee sus poemas en short, hay cero referencia a la cultura jaquetiesca. Increíble, parece como otra persona. Así que con sus poemas ya estuvo en en otra esfera. Pero efectivamente, bueno, ella hace, como lo dice el Mahler, ella escribe sobre los romances judeo-españoles, escribe este Mazaltov, que es muy importante para ella, escribe artículos en la Alianza, hay uno que unas publicaciones de la Alianza que se llama Visage de Tétouan, y habla del sefaradismo, y ese sefaradismo está en ese momento. Vuelve a interesar no solamente a los judíos, sino también al público a una audiencia mucho más grande. Sí, tú me habías dicho que haciendo la traducción con tu colaboradora, tu parte era más el literario, ¿sí? Sí. Tu parte era la literaria. Ok. Y eso no me sorprende porque tu inglés es impecable. Yo leí tus artículos y uno está también en el sitio web sobre el traje de Berberisca y no se puede aumentar nada, pero me parece que eso sería un trabajo bastante duro. ¿De la traducción, quieres La decir? traducción Bueno, sí, porque literaria también, al inglés. Sí, como al inglés, porque uno quiere preservar el sabor, digamos, tan especial de ese momento, pero como ya dije, no quiere uno fnear al lector con expresiones que uno está mirando a cada minuto en el index y eso. Entonces, conseguimos un in-between. Pero, por ejemplo, hubieron cuestiones de traducciones por ejemplo, en el francés, porque recuerden que este libro fue publicado en francés primero, la hermana de Mazaltov, que es tan fea como Mazaltov es guapa, es la antítesis, digamos, la opuesta. Esta hermana de Mazaltov en el libro de Blanche, en la novela original, se llama Précieuse. Précieuse. ¿De dónde salió? ¿Cómo íbamos a traducir el nombre Précieuse? Por supuesto, ¿íbamos a poner Precious? No, Precious era todavía más a revolver y más meter otro nivel. Entonces volvimos a Preciada, que era un nombre típicamente judeo-español de la época. Entonces, lo interesante es que esos son los problemas de la traducción. Y, por ejemplo, también el apellido es Macías. O a esta Blanche Vandahan lo pone Masia, M-A-M-A-S-S-I-A-H.
no es así. El tetuaní verdadero es Macías, M-A-C, y con acento A-S. Masía es como, diremos, como la pronunciación en hebreo. Sí, Masía, Macías, más o menos. exactamente. Sí. Entonces también a eso volvimos al original. Entonces digamos, la ironía es que nosotros nos volvimos una traducción de la traducción, porque Blanche Mendaron está haciendo obra, digamos, de traductora, de trasladadora de su cultura. Y nosotros estamos trasladando otra vez esa cultura a nuestro mundo contemporáneo. Eso es el problema que encuentran los traductores, sobre todo con textos así tan, digamos, que son, tienen elementos tan, no quiero decir pintorescos, pero es un poquitito la palabra que me viene. Sí, sí. Traducciones también, diremos, explicación, también la explicación está metida en la traducción. Sí, y entonces, por ejemplo, Jacobo Israel, cuando lo tradujo al español en 2012, tuvo, digamos, hizo otras decisiones editoriales. Él lo trajo más hacia la cultura original, que es normal porque está en español, entonces lo tenía casi, diríamos, más fácil. Pudo incorporar mucho más jaquetías sin ser pesado. Claro. Mientras que nosotros tuvimos que encontrar el balance, digamos, el equilibrio verdadero, pero para interesar también. Os voy a leer un pequeño pasaje porque es también muy característico de la cultura de Tetuán que está ella cronicando. Está hablando de vísperas de sábado o noche sabbat. A la salida de la sinagoga se visita a la gente de edad. Entonces estamos hablando, es un momento en Tetuán donde están todos reunidos. Y lo que costumbre. Sí, costumbre. Y lo que esta Blanche Mendaron, digamos, capta muy bien es la atmósfera gossipy y un poquitito chismosa, digamos, de estos tetuaneses. Entonces, hijos, hijas, yernos, nueras y nietos, luego de haberles besado la mano, deseándoles Shabbat Shalom, sábado de paz, se han sentado cerca de ellos, de un tal Yom Tov Shokron y su señora. En cuanto a los visitantes, llegan hasta la entrada de la cocina y se intercambian las noticias de la semana. Como en todo lugar civilizado o no, se chismorrea. Entonces, aquí están los chismes. Los Leví han comprado una casa grande en la judería. ¿Cómo? ¿Ya crecieron? Rubén hizo, no se decidió todavía a pedir la mano de Luna Atias. Nada raro. Ese siempre está entre la gallina y el huevo. Perdón, es el padre de Luna Atias quien no la quiere por yerno. ¡Ajlas! Con 7 manos le daría a su hija. Yo sé lo que pasa. Luna tiene 15 años y todavía es como una niña. Que se apure a casarse porque Rubén ya tiene 37 años y quiere fundar una familia. Oh, aquí está. 22 años diferencia. Exacto. Sara, la de Nimón el Colorado, me encantan los apodos que tenían, está preñada de 3 meses. Después de 7 años de casada, no es posible. De verdad, te lo juro por tu vida. Mohluf, el de Mosé, se va a América. Otra vez el éxodo. El rafleo. Sin embargo, no es pobre. ¿Por qué lo hace? El libro del por qué tiene muchas hojas. Ese es otro refrán típico. Increíble que está así en su libro. Sí, mañana será Saftarray en casa de los Carciente. Deben de estar contentos de haber podido colocar a una hija tan fea. Tiene grandes cualidades, por lo menos eso dice su madre. Seguro, nuestro proverbio no miente. Quien alaba a la novia mocosa, su madre la tiñosa. Otro proverbio. Otro proverbio. Los muy conocido. Los Bachilón colgarán 6 linternas a la puerta de su casa. ¿Cómo mostrarían su nueva riqueza si no? Patas que no vieron zarahueles, se dice de los nuevos ricos. No, es por mor de que nadie les diga,
alumbrado lo viváis. ¿Okay? Os quería dar un pequeño sabor de cómo combina Pero todo esto en la novela, lleno de increíble, expresión. sí, increíble que todo ese pasaje es jaquetía pura Es jaquetía pura, sí. y el espíritu también, el espíritu ese. Pensamos que Buenísimo. ella pasó un poquitito de tiempo en Tetuán. Después de Sí. haber regresado a Orán, habían va y viene, Sí, se sí. iban y venían de entre Tetuán y Orán. Bueno, esto es mi, Bueno, digamos, por Yael, favor, esto es lo que yo quería decir. muy Y interesante. Sí, una preguntita me sorprende. ¿Cómo traduciste el blanco para indicar que es el carbón, que es algo malo? Fue una decisión muy difícil. ¿Cómo lo Sí. puse? ¿Cómo lo pusimos? Em, the beautiful little girl is clever. When we send her out to buy white, she goes to the coal man. Why? Because she knows full well that by giving the thing its real name, the black, entre quotes, the black that is the color of mourning, she would risk drawing the attention to her family of El Huerco, the angel of death. O sea que bastante literalmente Bien, nos lo pusimos ahí. interesante. Mira, muy interesante escucharte. La novela con tu traducción ya está disponible en todos Sí, los lados. y Con damos tapa dura. y damos una introducción, digamos, lo ponemos en el contexto literario y también Sí, histórico. Mi colega es una historiadora, entonces ella lo sitúa bien en el contexto de Tetuán. es necesario eso para leer el libro, es Sí, necesario leer esa sí, introducción. De sí. todas maneras, el libro ya está disponible en tapa dura, con tapa blanda, en el Kindle. Así, En Amazon. espero que todo ese harash te vendrá bien. Gracias. Pero sí, leí un artículo contigo que tú dices que tienes unas esperanzas con este libro, que quizás se estudie, que se embese en los departamentos válidos en universitarios. Sí, Sí, bueno, ojalá. ya lo están pidiendo bastante para Middle Eastern Studies Program y bueno, ahora es todo un sujeto que está, digamos, teniendo mucha atención ahora, todos, Sí, mucho más, está mucho más estudiado. Estoy yo sí. ahora trabajando sobre un libro sobre 4 mujeres intelectuales, estoy escribiendo. em, 4 mujeres del norte de África, de las cuales está Blanche Bendahan también, y va a ser como un pequeño libro sobre esas intelectuales y bueno, también atrayendo atención sobre sus recorridos tan interesantes, Sí. siempre entre múltiples universos, múltiples idiomas, y siempre tratando de hacer este revivalism, este revivimiento que Sí. ellos hacen y que nosotros también esperamos hacer. Continuar. Qué bien. Y ya estás para acabar el libro. No, 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 lo estoy empezando todavía. Bueno, asomando nos quedemos. Nos vamos a quedar, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, Yael, Queridas, tan interesante. tenemos la cantiguita por este Rofe, si la querés sentir para todos. Sí, Sí, vamos a, sí. Pero una pregunta antes. ¿La canción de Más Alto la cantaste tú? sí. Eras tú, ¿no? Sí, muy lindo, ok. Liliana, es una canción muy verde en realidad, porque Sí, Claro que sabes que sí, sí. claro que y sí. Sí, Es un poco subido, es es un un poco poquitito sí, subido. sí. subidita. Sí. Está más Ama, alto. el que no la conoce la siente literal y Sí, bueno, está ya bien, está. eso. Ama, la que conocemos de que viene el cante, ya nos ponemos correlados. Sí. Señor soldado, si de las guerras venís. Sí, señora, de las guerras del inglés. Si habéis visto a mi marido, por fortuna alguna vez.
marido, ni tampoco sé quién es. Desme una señal, señora, que le pueda conocer. Mi marido. Muy bonita. Ah, Hermoso Ya la gracias, cante. conocía, Liliana. pero no conocía el tiempo, pero ya la conocía. A Bueno, Marcelo que lo topó presto cuando vosotros lo nombrates. bueno, Tenemos, vosotros, seguro, también nos dice Oro que está con vosotros y que, claro que sí, lo tiene registrado el grupo Girineldo y sí, se puede sentir también por ellos, que es muy, muy hermoso cante. Y también pensaba, este es un sujeto que el del cante, muy representativo, ¿no? De una época que las mujeres se quedaban a la espera de los maridos, que se iban a a las guerras y que pasaban años en esto, ¿no? había una película que se llama El regreso de Martín Guerre, Ah, francesa, no, no ¿no? conozco. Muy En francés, interesante, francesa, sí. De sí. todos modos, y a él, muy bonito todo, y gracias Gracias a por vosotros. abrir una ventanita a esta historia tan interesante y al proceso de la traducción. Lucite es el encuentro con tu Gracias, presencia gracias. y te diré que de Tánger nos viene el bien porque tu madre también nos usó una vez con el encuentro que estuvo aquí. Tu madre, que la Muchas queremos, gracias. Sonia Cohen. Nómbrala, nómbrala, Sonia Sonia. Cohen Azaguri. Así, La gracias, muchas mamá. gracias. Sí, estoy segura que el público tendrá demandas, Saludos y demandas y saludos. felicitaciones y todo modo de cosas vamos Y os a quería mandar. decir que en la novela también se describe, Alicia, la ceremonia de Berberisca, porque por supuesto Mazaltov en esa boda, Sí. digamos, desafortunada, se casa con este malogrado de José Jalfón, pero está descrita como una novia de Berberisca, todos los ¿Sabes detalles. cómo llamamos a casamientos que no son, que no nos gustan? Casa preto. Es en Ah, japonés. sí, no En Oh, vez sabía. de ya. casamiento, Sí. casa preto es un juego de palabras, preto y casamiento. Es una palabra a mí me encanta. Y casa bueno Qué será. hermoso, queridas, las dos sentimos hablar en la jaquetía, que solo tenemos algunos encuentros en esta lengua. Ama ese arrastradito de algunas vocales me viene tan sabroso, me parece estar sintiendo, bueno, a la querida mamá de Yael, seguro, Gracias. que pasimos con ella unos buenos paseos en el Marocco. Bueno, tenemos del empecillo mensajes, vamos a meldar, puede ser algunos quedan fuera de lo que estamos hablando, ama vamos a recordar el momento en que lo metieron, escribieron. Dice, buenos días y buena semana, ya teníamos grandes cariño, gracias a Lili y Marcelo y Alicia por este endiamantado encuentro. Me place mucho usar esta palabra cuando ella es la balabaya. Claro, porque como siempre a mí y Miriam Sherman, que es la que escribe el mensaje, nosotros hablamos en judeo español, en ladino, y nos viene siempre, nos ambecimos una, dos, tres palabras de la jaquetía de sentir la Alicia, y nos viene siempre muy sabroso de sentir esta habla. A mí me place muy mucho. Adiantoro Quintero, él nos escribe desde Colombia, Shalom para vosotros todas y todos en este día de Ajad, venidos con bueno. Levana Galanti que dice Shalom a todos, buena semana, grande placer estar en este encuentro. Gracias Marcelo y Liliana por darnos una hora de alegría. Merci, merci muy mucho. Tenemos menester de ello con lo que nos acontece en Israel. Tenemos bastante tristeza y peso, ¿no?
Andrea Muafra dice shalom a todos desde Buenos Aires, Argentina. Ítalo Felizardo también nos manda sus saludos desde Brasil. A ver, no tengo el nombre aquí. Ah, sí, con bien mos entre la semana es Alegría Benarosh Albo desde Israel. Bien, te mando un grande abrazo. Ítalo que dice, me agradó el verbo afrancesado, porque lo más de mozos osmanlis hablamos franqueados. Ítalo nos escribe desde Brasil. ¿Decís vosotros en Jaquetía afrancesados o se vino del castellano? Francesados, Afrancesado, sí se dice. Bien. francesados, con la Claro, y Z. mozos decimos franqueados. Franqueado, sí. 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 Sabes que Silvia, sabrás que en Israel el apellido Serfati se evolucionó a Franco. sí, claro, Todos los claro. francos eran Serfati. Es interesante ahora Sarfati. que dices franqueado. Sí, claro. Bueno conocer un poco sobre esto. Silvia Aljadev, saludos a todos, semanada buena. Ella nos escribe desde Israel. ¿Qué más tenemos aquí? Linnea Amsalem, querida, que está aquí con nosotros, dice que el cante lo cantaba a la descansada de su madre. Y también dice, lo canta muy bueno este Rofe, que sentimos esta versión hace unos punticos. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, Dice Ferasmal Rina Benabú, lo cantaba siempre entre nosotros en los encuentros de Jaquetía. Ama no aparece el nombre, solamente el modelo del teléfono. Así que no sé quién escribió este mensaje. María José Cohen de Buenos Aires dice hermosa canción, el romance de la Catalina, una canción de palmas de la niñez. ¿Mm? Lo conocía también. ¿Qué más tenemos? Lineam Selén que dice, el grupo Girineldo maravilloso, seguro. Lucien Beraja dice, sujeto muy interesante, merci mucho, abrazos de Sao Paulo, Brasil. Bueno, nos demandaba aquí Adrián Toro Quintero si se podía topar la versión en castellano porque la novela que estamos presentando está en inglés. No sé si se topa para mercar. La versión en español es de Garzón, ¿no? Sí, se encuentra en Sí. esta, apareció se publicó en 2012, pero Sí. si él habla francés, lo puede también encontrar en francés en Francia. Lo que pasa es que ya está, ya no se, es muy difícil de Ya nos- encontrar aparte en sí. biblioteca. Yo lo encontré por milagro. Sí, sí, sí. Hay una referencia que yo metí en la conversación aquí sobre el libro de Garzón en Biblioteca Sefarad. Además, solamente es una referencia bibliográfica porque no topí para mercar en línea en español. Además, hay de practicar el inglés. Vamos a meldar la versión de Yael. O francés, O francés, o o francés. francés. Bien. Rachel Amado Bornik, que está aquí con nosotros, dice gracias por este programa muy interesante. Siempre me interesa comparar la jaquetía con el ladino de Izmir. En los primeros minutos topí 4 verbos y también muchas costumbres. Con Raquel Bortnik hablamos una vez sobre el blanco que Ancina llamamos al carbón. Y ella igual con en Izmir. Es Sí, sí, interesante. sí. Betty Estrada de México nos manda saludos, nos dice muy interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Oh, se vinieron muchos mensajes. Gloria Asher que dice muchas gracias. Queremos estar en juntos qué hermoso estar en juntos de nuevo. Muy interesante el sujeto de hoy. Ah, Bully Hassan que dice, Melda es muy bonito y a él es un placer escucharte contar la historia. Gracias. Seguro. Am, Dice Amselem Bendan hace una traducción literal de la jaquetía al francés.
la autora, ¿no? Y Rosa Pereira dice, muy interesante, shalom al mundo, beso a los amigos que hemos vimos en viajes. Ella nos escribe desde Uruguay. Y Linet dice que tiene una pregunta para Yael y no sé si va a querer que le demos un poco de sonido para que la haga Sí, ella seguro. en su hermosa jaquetía, que Linet me place muy mucho sentirte también. Vente aquí a hablarnos, a ver si la topamos para darle Sí, el sonido. aquí estoy. Voy a pondré, voy a Mete la pondré cámara, ¿puedes? a, a Aquí. la que la quemara también. Eh, bueno, primeramente, muchas gracias, una maravilla que hayas traducido la novela de Bendan al inglés o a Bendimal, que Perdón. Bendimal, que por lo menos ¿verdad? La jaquetía llegue a Estados Unidos, bueno, con esta escritura. Lores al Dio, Lores al Dio. Flores al Dio. Bueno, claro que está Alicia Cavetti y con ella también. No, la pregunta era esa, de que, pero tú también lo dijiste más o menos que la traducción se hizo a partir de la versión francesa y de la versión española también mirando, o ver con el francés primeramente. No, con el francés primera, nada más. Te voy a decir, hay una cosa interesante, no hablé de ello, pero es muy interesante. Al principio de la novela en francés, esta Bendahan habla de el ladino. Ella dice de manera muy interesante, os lo voy a leer, no sé si lo puedo hacer en francés, pero bueno. em, eh, Porque lo que dijiste tú, Ferasmal, ya que estás mirando, es que sí, efectivamente la novela de Bendaón no tiene palabras, bueno, apenas palabras de jaquetía. Lo que hace ella es traducir al francés literalmente las, literalmente, las expresiones de jaquetía. Entonces, lo tuyo, lo que dijiste tú, Ferasmal, es que es traducción de traducción. traducción. Esa es la Y ironía, entonces digamos. te toca a ti Restaurar. escoger o, o traduces tú literalmente la jaquetía al inglés haciendo lo mismo que hace ella o Ujú. recuperas la jaquetía como lo hizo en español. Pero en Exacto. español era posible y era Era mucho necesario. más Pero fácil tú, para él. porque ella, como dijiste tú, que es afrancesada, lo trae todo al francés. Ujú. ¿Y tú, Gua, cómo lo hiciste? Bueno, eso fue siempre una decisión de cada instante, porque Mm. hay momentos en que queríamos poner la palabra porque se podía entender en el contexto, digamos, no era problema. Y otras veces lo que hicimos es, como dije, para no aburrir y fnear al lector, pusimos como un glosario al final. Ah, Y lo interesante es que está el glosario de Bendahar y el mm, glosario nuestro, porque entonces diferenciamos con unas marcas, digamos, lo que mm. era original de la novela y lo que era nuestro. Notas de pie de página, Interesante. notas de pie de página o ver el índice No, final. notas de final, porque pie de página aborilea a todo el mundo, aburre un Mm. poquitito, porque si estás mirando una palabra, pum, 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 no te concentras en la novela, queríamos entretener, digamos. Pero lo que os iba a decir es que, ¿dónde estaba esto Y, y la editorial es editorial comercial o editorial universitaria. Es lo que se llama en Estados Unidos crossover, es Brandeis University Press, que Brandeis siempre hace muchas cosas sobre judaísmo, pero queríamos una edición que pudiera atraer a universitarios, pero al mismo tiempo también a un público más grande, que no se limitara nada más a universitarios. O yo universitaria me siento atraída, ya estoy.
Qué bueno. No, lo que iba a decir es que muy interesante, esta Bendahan dice en Tetuán, no sé por qué no, seguro que lo voy a encontrar después. Bueno, Explícalo, da igual, y lo explícalo, voy a mira, explicar. dímelo. Ella dice, en Tetuán se hablaba el ladino. Mm. Y Es porque, sí, como ya como sabemos, dije, que en Orán no conocían la palabra jaquetía. Esa exacto, palabra, la primera vez que se imprimió era en 1919 en el ajá, libro de Emanuel Ortega. sí. Así, en Orán lo llamaban ladino o tetuaní, no jaquetía de Y nada. consta también notar que el dialecto judeo-marroquí de Ben Oliel, o Sí. jaquetí, él usa la palabra, es 1928, ¿no? Alicia, Es tú sabes. después de Ortega, es después de Manuel Sí, Ortega. pero antes que Ben Dahan. Entonces ella, yo creo que lo escribió en el momento justo cuando ya se estaba estableciendo el nombre del idioma, pero que no estaba Parece. todavía firme, yo Sí, creo. ¿no? Porque como dije, ese señor que me escribió vive ahora en América, pero nacido en Orán, y él nunca pensó que jaquetía es tetuaní, lo que ellos llamaban tetuaní, pero es igual. Y eso a favor de Es la un poco gente diferente de también. Tetuán que se fue, que se rajleó a Orán cuando las cosas se fueron, parecían muy mal en Tetuán, se fueron muchos a Orán y llevaron con ellos la lengua. Un hermano de mi abuela también, Maxim se llamaba, se fue y vivió en Orán y tenía un hotelcito chiquito, pero sí, así. Y también cabe. Solo para escapar, porque estamos un poco pasadicas, Sí. me vino muy curioso e interesante que Daisy Braverman, que nos dice, muy interesante para mí, que el nombre tiene una B final, Mazal Tov, y que también lo encontramos escrito Mazal Tov con la V chica, ¿no? Bueno, Como traducción del hebreo puede ser. Dice, ande vosotros, sea Ismirlías o Stambolías, no se pronuncia de este modo, grado que sabemos que el nombre a la fin tiene la letra, ¿no? Y dice, mi mamá tenía este nombre hebreo y afilú en su nufus está escrito Mazal Tov. es verdad. Exacto. Mira, en jaquetía, lo que es en la letra Bet, ¿sí? Lo escribimos con B larga. Y lo que es con Vav, lo escribimos con V corta. Ahora, en Claro. Fez, yo tengo una tía, ya falleció la pobre, que se llamaba también Mazaltó, pero en Fez se pronunciaba Mazaltó. Y así también se pronunciaba en Tetuán, que en Tetuán no se pronunciaban las letras finales. Así más alto, pero viene de más alto. Y luego Claro. para los Ashkenaz, eso lo ponen Mazel Tov, Mazel Tov. Mazel, Y Mazel, entonces sí, Mazel Tov con la E, Mazel. Sí, pero también como cada uno de nosotros puede ser, tiene una tía Fortuna o Fortuné a la Sí, sí, franca sí, claro, y es de esta misma cosa, es el sí. mismo nombre, claro. es la Mi misma tía figura. Fortuna, mi tía Fortuna siempre me decía, bueno, ya sabes que mi nombre es más alto. Claro, y yo tenía una tía Fortuné Sí, escrito al modo francés. Bueno, nos tenemos ok. que ir, escaparemos por el día de hoy y a él, hermoso laboro. Gracias. Espero todos aquí, los que conocen el inglés, van a poder mercarlo y conocer sobre esta hermosa novela que escribió la señora Bendahan. Y Alicia, merci mucho por traernos un sujeto tan interesante para Eh, todos. Siempre es gracias. Gracias, hermoso ver gracias a vosotros. Liliana, los libros sí, que tienen costumbres y refranes, mismo que sean novela, siempre nos traen a nosotros el recuerdo de los nuestros. sí, es verdad. Vos leeré una vez, vos leeré Consejas mías, que ahí hay todo jaquetía. Y Liliana y Marcelo, muchas, mil gracias, primeramente por esta iniciativa tan endiamantada vuestra de apañar a todos nosotros de todos los rincones del Olam. Muchas gracias y muchas gracias a Yael
presentación tan interesante y profunda. Y gracias a todos. Venido bueno todos y conviemos entre la semana y paz en Amén. Israel. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Bueno, escaparemos para todos los que están aquí contando que el Al-Had en Binyan, tornaremos a los encuentros de Al-Had con estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti y nos contarán de esto el profesor Shmuel Rafael y la doctora Susi Gruz. Vos esperamos a todos en las horas de cada Al-Had. Ya sabes que estamos siempre a la misma hora. Filmos de programas pasados los podés topar en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Y si nos querés dar una ayuda, podés ir a esefarad.com/encuentros o también en el canal de YouTube con Me Place. Esto nos da mucho ayuda, no todo es dinero en esta vida. Y como cerramos cada semana, buena semana mos del Dios. Paz para Israel, que tornen nuestros queridos que no están con nosotros y que queremos que cada padre se reencuentre con su hijo, cada hijo con su padre, tornen todos y la paz, por favor, a Israel, que mostró que todo lo que acontece en el mundo sobre nuestra querida tierra de Israel y también los problemas de antisemitismo que hay en diferentes universidades. Queremos que todo esto torne a la calma y nos veremos el Al-Had en Binyan. Semana buena para todos. Merci mucho. Merci mucho. Muchas Diamantado gracias, Encontros. Marcela, Muchas gracias. Liliana. Gracias. Semana buena. Veras males. Ay, de verdad endiamantado encuentro. Sí, endiamantado. Endiamantado ya él y Alicia. Y por ti Ay, Que ambos tenga sanos y recios. amén. 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 Una semana endiamantada a todos. A ti Merci.